Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a hablar sobre el mantenimiento de los índices. Es algo que teníamos pendiente, os había prometido en pasados vídeos. Recordad que vimos las diferencias entre los tipos de índices, cómo crearlos y esas cosas en pasados vídeos. Y nos quedaba entender cómo mantenerlos, porque los índices hay que mantenerlos. Bueno, aquí hay una corriente que empieza a decir que no es tan necesario. Luego, si nos da tiempo lo vemos, si no lo veremos en un futuro vídeo, ¿vale? Pero vamos a entender primero por qué se dice que hay que mantener los índices. Bien, los índices tienen un problema y es que a medida que se van usando se pueden ir fragmentando. Pero, ¿qué es la fragmentación? Bien, luego lo vemos, porque tenemos varios tipos de fragmentación. Tenemos lo que es la fragmentación interna y la fragmentación externa, dependiendo también del tipo de columnas donde hayamos creado el índice, vamos a sufrir más un tipo u otro. Para mantener los índices vamos a ver que también hay dos opciones. Podemos reorganizarlos o podemos reconstruirlos y vamos a ver cuándo tenemos que usar cada una. Así que si te interesa mejorar el rendimiento de tus bases de datos manteniendo tus índices, quédate hasta el final del vídeo porque te va a venir muy bien. Ponemos la cortinilla y empezamos. Bien, pues como hemos dicho, los índices se pueden fragmentar. ¿Pero qué es la fragmentación? Bueno, la fragmentación es cuando las páginas dentro del índice o los datos dentro de las páginas del índice empiezan a desordenarse o tienen demasiado espacio libre, ¿vale? Tenemos que pensar en una tabla o en un objeto de base de datos, ya sea una tabla o sea un índice, como un cuaderno donde se va escribiendo en hojas. Entonces, tú vas escribiendo los datos a medida que los tienes, pero claro, si las tienes ordenados por un campo porque es un índice, o porque tiene un índice cluster en la tabla, o porque el objeto es un índice non clustered, los tienes que escribir ordenados. Entonces, aquí va a influir mucho el tipo de columna que tengamos o en la que hayamos creado el índice. Si hemos creado el índice ordenado por una columna que siempre es incremental, que siempre va a un valor nuevo, como por ejemplo una fecha y hora de creación, nunca vas a crear a pasado, entonces siempre va a ser en el último, va a ser el registro que escribas va a ser el último, pero puede ser que tú tengas un índice, por ejemplo, en tu tabla de clientes, filtres mucho por DNI y decidas crear un índice por DNI. Bueno, pues el DNI que vas a insertar ahora no tiene por qué ir ordenado alfabéticamente o, bueno, en orden ascendente, no tiene por qué ir el último, puede ir en un hueco. Entonces, ¿qué hace SQL? Bueno, SQL tiene una propiedad para los índices que se llama factor de llenado. El fill factor normalmente está establecido entre el 75-80%, pero se puede definir por cada índice. Y básicamente es el espacio libre que dejas en cada página para poder escribir luego cosas que te vengan después. En un índice, en una columna que siempre es incremental, pues bueno, como decíamos, un ID numérico autoincremental, un int, un identity, perdonadme, o en una fecha de creación con hora, pues este factor de llenado lo podemos llevar casi al 100% porque los datos siempre van a ser más nuevos. Sin embargo, una columna que no venga ordenada, pues vamos a tener que pensar en eso y dejar siempre pues ese 20-25% libre para evitar la fragmentación, ¿vale? Aunque perdamos algo de espacio, pues evitamos la fragmentación externa, porque ahora vamos con esto. Hay dos tipos de fragmentación, ¿vale? Tenemos una fragmentación interna, cuando empieza a haber mucho hueco en nuestras páginas de datos, porque se borran datos o por lo que sea, y los datos empiezan a tener huecos las páginas empiezan a tener huecos libres. Y luego tenemos la fragmentación externa, que puede ser, por ejemplo, que nosotros vamos a editar un dato o a escribir un dato en una página donde no hay hueco para ponerlo, tiene que ir, imaginaos, en el medio de la página, y lo que tiene que hacer SQL es dividir esa página en dos para llevarse la mitad de los datos a otra y dejar hueco en la que estoy para ir escribiendo esos datos. Al final se me empiezan a generar una serie de fragmentación en los índices, ¿vale? Que me puede incluso hacer que las páginas se queden desordenadas. ¿Cómo podemos ver la fragmentación de los índices? Bueno, luego lo vamos a ver en pantalla, pero tenemos una función que se llama DMDB Index Physical Stats, ¿vale? Que nos permite, pasándole pues, unos parámetros como el ID de base de datos, el ID de objeto del índice y una serie de parámetros, nos devuelve la fragmentación, ¿vale? También lo podemos ver por el entorno gráfico, dándole a las propiedades del índice, podemos ver su fragmentación. Bien, entonces, ¿cómo podemos mantener los índices? Bien, pues tenemos SQL implementa dos formas de mantenimiento de índices. Una que sería el reorganize, la reorganización, y otra que sería el rebuild.
¿Cuáles son las diferencias? Pues fijaos, el reorganize se puede hacer sin bloquear toda la tabla, es decir, se puede hacer de forma online, pero solo me va a ordenar los datos dentro de la misma página. De manera que no va a necesitar espacio adicional, porque simplemente pues, va a coger la página, la va a ordenar, va a generar un bloqueo compartido, es decir, se va a poder leer esos datos mientras los estoy manteniendo, pero no se va a poder escribir en esa página. Si queremos, esto es ideal para fragmentaciones ligeras, entre un 5 y un 30% de fragmentación del índice, podemos hacer un reorganize. Si lo que tenemos es una fragmentación mayor, tenemos mucho page split o tenemos muchas cosas que tenemos que ordenar los datos moviéndolos entre páginas, tenemos que irnos ya al rebuild. ¿Qué hace el rebuild? Bien, pues coge los datos del índice y los escribe en un nuevo índice. Crea un nuevo índice bien ordenadito, ¿vale? Y cuando ha terminado, borra el anterior. De manera que podríamos incluso cambiar el factor de llenado a la hora de mandar el comando del rebuild, porque vamos a hacer un índice nuevo, pero nos requiere espacio adicional, tanto como ocupe el índice prácticamente, ¿vale? Aparte va a consumir log. Aparte los backups de log, si trabajamos en modo full, en modo de recuperación full, los backups de log van a crecer tanto como ocupa el índice, porque al final los datos se van a mover, ¿vale? Entonces tiene unas implicaciones muy grandes. Y además es una operación que o tenemos una edición enterprise de SQL Server o es una operación que hay que hacer offline, es decir, genera un bloqueo exclusivo sobre el recurso, sobre la tabla, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que este rebuild actualiza las estadísticas a la vez que actualiza el índice, con lo cual, aunque es bueno actualizar las estadísticas, tenemos que tener en cuenta que todos los planes de ejecución que afecten a esos objetos puede o se van a marcar para recompilar, mejor dicho, ¿vale? Porque la estadística ha cambiado, con lo cual el plan de ejecución almacenado en caché ya no vale. Hay que tener cuidado con este tipo de operaciones, son pesadas, ocupan mucho y pueden ser un problema. Vale, pues ahora vamos a la pantalla y vamos a ver cómo podemos ver la fragmentación de los índices, cómo se hace un reorganize y cómo se hace un rebuild. Vale, pues lo primero que vamos a ver ahora en la pantalla es cómo poder ver la fragmentación de los índices, ¿vale? Como os decía antes, cuando estábamos hablando, tenemos esta función que nos va a devolver la fragmentación de los índices. Si os fijáis aquí lo vamos a ir viendo, ¿vale? Fijaos que yo tengo aquí mis índices con su tipo y aquí tengo la fragmentación. ¿Qué pasa? ¿Qué problema le veo yo a este script? Bueno, pues que yo tengo aquí el index ID, pero no tengo el nombre. Esta función no me da el nombre. Tendría que hacer un join con la tabla de índices para sacar el nombre. Es un poco más complicado, ¿vale? Pero bueno, aún así, mirad, me está diciendo que aquí tengo un índice con una fragmentación del 97% y aquí otra con una fragmentación del 91%. ¿Qué índices? Pues el que tiene ID2 y el que tiene ID6, pero no sé cuáles son. Hay un script de Brent Ozar, que es el Blitz Index, que nos da información sobre los índices. Sin embargo, aquí, como veis, bueno, pues tenemos un primer campo aquí que nos dice información de los índices. Luego tenemos aquí, pues si se detectan problemas. Esto es información de las tablas, información de las foreign keys. Aquí tenemos estadísticas y bueno, si hay algo de column store, ¿vale? Pero como veis, en ningún sitio vemos la fragmentación. En este vemos que el nombre de los índices y su ID, pero no vemos nada más. Así que en este caso no nos va a ayudar. Sin embargo, hay un index info, un script index info de Tibor Karasti que tiene un problemilla. Y es que si os fijáis, admite como parámetro solo el nombre de la tabla, no el esquema. Así que si hay tablas con el mismo nombre en diferentes esquemas, pues nos va a dar todos. Pero bueno, luego a la hora de ejecutarlo, sí que vemos el esquema, ¿vale? Así que, bueno, como veis aquí sí que lo tenemos un poco todo. Vemos lo que es si es único o no. Vemos el tipo de índice. Vemos el ID. Vemos el nombre. ¿Vale? Y como veis, pues información del índice. Tampoco vemos la fragmentación. En ningún sitio nos dice la fragmentación. ¿Vale? Pero bueno, aquí, como queráis, el que más os guste, ¿vale? Se puede juntar, se puede tratar la información como queráis. Yo al final trabajo mucho con esto. Tengo ya mis scripts que unen con las tablas y puedo filtrar sin necesidad de hacer nada. O sea, tengo un script que me saca toda la fragmentación de los índices de toda la base de datos, donde puedo filtrar si quiero
para que sea más rápido. El caso es que, bueno, vamos a volver a ejecutar. Voy a comentar si os parece, para tenerlo en pantalla. Tenemos aquí, como habíamos dicho, que tenemos con un 97% de fragmentación el índice 2 y con un 91% de fragmentación el índice 6. Vale, y si nos venimos aquí, el índice 2 y el 6, pues son estos dos. El de Person Email y el de Business Entity. Perdona, el de Middle Name es el 2 y el de Person Email es el 6. Vale, pues ahora que sabemos cómo medir la fragmentación de los índices, vamos a ver cómo se arregla, ¿vale? Para esto simplemente tendremos que hacer un alter, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se dice alter y el nombre del índice, ¿vale? Vamos a poner por ejemplo, on y el nombre de la tabla. Si está en un esquema hay que poner el esquema, recordadlo. Y ahora aquí tenemos que decir si queremos un reorganize o, por ejemplo, vamos a cambiar esto por si queremos un rebuild. ¿Vale? Si queremos un rebuild, pues simplemente le decimos rebuild. ¿Qué nos permite el rebuild? Bueno, pues como habíamos dicho, nos permite cambiar el fill factor. Si yo le digo aquí que quiero cambiar el fill factor, le puedo definir un nuevo fill factor, ¿vale? Pues por ejemplo, le quiero decir que el índice de llenado a partir de este rebuild sea un 80%. Y si trabajo con una edición Enterprise de SQL Server, además le puedo decir que quiero que sea online. De manera que esto no va a bloquear, va a generar, no va a generar bloqueo, ¿vale? Va a ser igual que el reorganize. Fijaos, si yo ejecuto esto empieza a... Me da error porque he escrito mal el comando. Efectivamente es alter index y el nombre del índice, ¿vale? Ahora sí, si yo ejecuto esto y el with va fuera del paréntesis. Estoy torpe hoy. Vale, ahora sí. Me ha reorganizado el índice. Entonces, fijaos, me ha reconstruido ese índice realmente. Y si yo vuelvo a ejecutar aquí las estadísticas de la tabla, fijaos que el índice ya, ahora, este índice con ID 6, que está aquí el ID 6, tiene un 0,5% de fragmentación. Ya lo ha arreglado. Vamos a hacer esto, aunque como os he dicho, reorganize no se recomienda para fragmentaciones tan grandes. Vamos a ver lo que pasa. Fijaos, si yo ejecuto el reorganize y ahora vuelvo a ejecutar esto, mirad que me ha arreglado igual la fragmentación, ¿vale? Puede ser que no me la arregle igual, porque como os he dicho, no mueve páginas, no hace el page split. Entonces, bueno, es probable que tengamos un problema con esto, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que se puede hacer cualquiera de las dos. Reorganize, esto es una tabla muy pequeñita, es un ejemplo de demo, esto está... Bueno, son índices muy pequeños, pero que sepáis que, bueno, Reorganize hasta el 30%, entre el 5 y el 30% puede estar bien, más del 30% no es recomendable, ¿vale? Y es recomendable hacer un rebuild. Si podéis hacerlo online porque tenéis Enterprise, siempre es recomendable hacerlo online. Y como os había dicho, ahora íbamos a ver una demo de esto en profundidad, que bueno, que tiene sus cositas, ¿vale? Fijaos, tenemos aquí una prueba, una demo que ha hecho Tibor Karasti, si lo he dicho bien, Tibor Karasti. La hizo en 2019, yo en su día lo probé, volvió sobre ella en 2022, que es el script que tenemos ahora. Y para que os hagáis una idea de lo que hace, básicamente hace dos pruebas, una con una tabla un poco más pequeña y una con una tabla un poco más grande. Se supone que, bueno, las tablas pequeñas tienen unos 60K de tamaño de fila y las otras 300 y pico, ¿vale? Y lo que hace es 10.000 lecturas en un caso y 100.000 lecturas en otro, con los índices fragmentados al 99% y con los índices totalmente desfragmentados, habiendo hecho un mantenimiento, ¿vale? Bueno, tenéis el script en su web, podéis visitar su blog, os lo recomiendo encarecidamente, y podéis probar vosotros el script.
Esto tiene truco, ¿vale? Está hecho sobre la base de datos que está hecha, Stack Overflow 2010, la tengo en un disco SSD M2, ¿vale? Hay que saber, pues bueno, que como hemos visto al final, la fragmentación de los índices lo que nos permite, lo que nos lleva es a que las lecturas no sean secuenciales. Los discos actuales nos dan unas velocidades de lecturas aleatorias casi muy parecidas a las lecturas secuenciales. Además, bueno, pues en sistemas empresariales, donde estamos hablando de cabinas, donde hay grupos de discos que ni siquiera tienen por qué estar juntos, es complicado llegar al punto de cuál es o dónde está la lectura secuencial y la lectura aleatoria, ¿no? Pero bueno, fijaos que en las pruebas que me han salido a mí, tenemos aquí en estos índices un poquito más pequeños, unos tiempos pues curiosos. Fijaos, con el índice sin fragmentar ha tardado 943 milisegundos de CPU para leer 10.000 filas, y con el índice fragmentado ha tardado pues nada, 0,1 segundos más. Si miramos para 100.000 en este índice pequeño, pues hemos pasado de 7,9 a 8,8 segundos. También un segundito de diferencia. Y si nos vamos al otro índice, al que es un poquito más grande, fijaos aquí, lo tenemos aquí, para las 10.000 filas ha tardado 3,8 segundos con el índice sin fragmentar y 3,6 con el índice fragmentado. Curioso, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con las 100.000 filas. Ha tardado un pelín menos, 29,5 segundos en vez de 30 con el índice fragmentado que con el sin fragmentar. ¿Vale? Como veis, es tan poca la diferencia que es casi despreciable, y en una siguiente ejecución nos podría dar igual. Como os decía, esto realmente tiene truco, ¿vale? Realmente tiene truco porque si os fijáis, mirad esto, está haciendo las mismas lecturas con el índice fragmentado que sin fragmentar. ¿Por qué está haciendo las mismas lecturas? Porque cuando esta persona ha preparado el script, tiene aquí este detalle importante, ¿vale? Que vemos aquí, que nos dice que le pone un fill factor muy pequeño, fijaos, del 48 y del 50%, para que el índice desfragmentado tenga el mismo tamaño que el índice fragmentado. Claro, nosotros no queremos eso en nuestro entorno real. Nosotros, ya os he dicho, trabajamos con unos fill factor del 75% al 100%, depende del tipo de índice, ¿no? Normalmente nos movemos entre un 80-90%, 100% en índices totalmente incrementales. Entonces, primero, aquí estamos desperdiciando más de la mitad del espacio, la mitad o más del espacio lo estamos desaprovechando. Aparte, cuando las páginas se cargan a memoria, se cargan completas, con lo cual la rotación de páginas en memoria o la cantidad de memoria RAM que vamos a necesitar para el mismo rendimiento con el índice fragmentado que sin fragmentar no es real, ¿no? Si esto lo hiciésemos con un fill factor del 90 o 100%, podemos repetir la demo con un fill factor del 90 o 100%, sería otro resultado. Dejadme que repito la demo con un fill factor del 90-100% y os enseño los resultados ahora. A few moments later. Vale, fijaos ahora, ya ha terminado y vamos a ver los resultados. Como podéis ver, en el índice pequeño, con 10.000 filas y con 100.000 filas, lo tenemos aquí. El índice sin fragmentar ha tardado 0,8 segundos igual. El índice fragmentado ha tardado 1,2 segundos, un 50% más. Aquí tenemos prácticamente un 30% más también de tiempo. Bueno, de 6,8 segundos a 8, vamos a decirle un poquito más de tiempo, pero no mucho. Y si nos vamos al índice grande, que lo tenemos aquí lo veis, ¿vale? Fijaos en el número de lecturas también, la diferencia que hay, porque ya en el índice sin fragmentar leemos muchas menos páginas. Y fijaos que los tiempos, bueno, pues aquí se reduce prácticamente de 2,6 a 4 segundos, se reduce a la mitad, y de 24 segundos a 31. La diferencia empieza a ser ya más considerable, ¿vale? En el índice sin fragmentar, con un fill factor decente, el resultado no es tan exagerado como cabría esperar de una fragmentación de índice en una tabla tan grande. Tened en cuenta que estas tablas tienen 20 millones de registros la que las filas son pequeñas y 10 millones de registros la que las filas son grandes. O sea,
son tablas muy grandes en las que se está haciendo el filtrado y se están leyendo 100.000 filas aleatorias que no van seguidas. Entonces se nota la diferencia un poquito, pero bueno, yo sigo recomendando mantener los índices por lo que habíamos hablado, sobre todo con los rebuild, si tenemos que guardar el espacio y si tenemos, sobre todo, vamos más justos de memoria RAM o lo que sea, nos va a seguir ayudando. Así que, recomendación de Roberto Garrancio, soy de BA, mantened vuestros índices, si no todos los días, una vez a la semana, depende del uso, hay escenarios donde se hace una vez al mes, pero mantened los índices porque es importante. Y como veis, mejoramos bastante el rendimiento. Os dejo ahí con los tiempos. Ahora os dejo con otro vídeo para que sigamos un ratito juntos. Si os ha gustado este vídeo, dadle me gusta. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y dejadme en comentarios qué os ha parecido, si vosotros mantenéis vuestros índices. Y si tenéis alguna sugerencia de lo que queráis que hablemos.